Nosotros proseguimos con la última e interesante nota de nuestro humilde programa. Tenemos conectado a Jorge Coqui Capitanich, todos lo conocemos, 3 veces gobernador del Chaco, es jefe de gabinete, entre otros puestos que tuvo compañeros y militantes a lo largo de su vida. Coqui, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarlos. Bien, muy bien, el gusto es nuestro. En principio, ¿qué te dejó? Porque se habló mucho la visita del presidente Milei a tu provincia, que entre otras cosas hizo famoso a nivel nacional al Pastor Ledesma. ¿Vos conocés todos estos integrantes? ¿Qué te dejó esa visita? Bueno, todos agravios absolutamente necesarios de refutar tanto al catolicismo como al peronismo. Al peronismo básicamente en el tema de dos verdades nuestras, que son la 10 y la 17, vinculada al tema de la justicia social, porque es dar a cada cual lo que le corresponde. Y eso es lo que le corresponde por derecho, de manera tal de que refutar la justicia social como un concepto básico y esencial para la vida humana, me parece que merece una respuesta implacable de nuestra parte, del mismo modo que él se considera que el Estado es el maligno. Por lo tanto, esa asimilación lo convierte en un jefe de Estado maligno. Entonces, me parece que, salvo, y esto, el estudio del Estado en la humanidad, salvo en sociedades primitivas, el Estado siempre existió, porque es básicamente el concepto de autoridad central, que tiene que ver con la capacidad, tenés distintos enfoques, desde el enfoque marxista hasta el enfoque peronista, pasando por distintos enfoques respecto al Estado, pero el Estado trata una idea de relaciones sociales, relaciones de dominación, relaciones de ejercicio de autoridad en un territorio determinado. Tenés multiplicidad de concepción del Estado, pero el Estado es absolutamente esencial a las reglas de convivencia humana. En consecuencia, el Estado puede generar interrelaciones entre Estados de carácter soberano o puede generar también a una escala de comunidades locales. Entonces, la verdad es que lo que ha dicho Milei es un conjunto de desatinos conceptuales uno tras otro, desde el primer foro de Davos hasta la fecha, pasando obviamente con mecanismos de intervención de carácter estatal que son verdaderamente repudiables. Así que que alguien hable como habla, efectúe derrame conceptos tan absolutamente inconsistentes, con un nivel de mentira sistemática, bueno, merece no solamente el repudio, sino también contrastar este tipo de conceptos, porque son verdaderamente nocivos para la convivencia humana. O sea, yo creo que hay un problema central de la humanidad hoy. Creo que si uno toma la identificación de una agenda de conflictos múltiples, usted podrá tomar lo siguiente, digamos. Primero, el concepto de insatisfacción democrática o democracia de baja intensidad, en donde ellos mismos promueven la menor participación relativa, generando hartazgo de carácter social, producto efectivamente de la inviabilidad de la democracia liberal para resolver los problemas desde el punto de vista social. Segundo, el cambio climático que afecta a las familias más pobres. Tercero, el sistema de conflictos bélicos que genera 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial para destruir la humanidad. 4 años sin conflictos y con desarme nuclear podría ser la solución de todos los problemas del mundo. No puede ocurrir esto de que aceptemos que de 8.000 millones de personas, 3.640 vivan en condiciones de pobreza absolutamente inviable, o que 50 países de los 193 en el mundo sean pobres, o lo mismo que el tema narcotráfico se apodere de las redes de comportamiento social. En definitiva, creo que ese es el gran tema que nosotros estamos, o las desigualdades sociales que son absolutamente inadmisibles, que el 1% de la población mundial tenga efectivamente el 99% del ingreso disponible restante. Y eso significa claramente una desigualdad pavorosa, que solamente millonarios hay entre 1 a 5 millones de dólares, el equivalente a 52 millones en el planeta Tierra. Pero en definitiva, esos problemas hacen que cada vez las desigualdades sociales, el cambio climático, el terrorismo, mejor dicho, el narcotráfico, vinculado a mecanismos de acción de terrorismo estatal por parte de propagandas cognitivas tipo CIA u otro tipo de servicios de inteligencia, lo único que están haciendo es destruir los cimientos de solidaridad social y generando un mecanismo de dominación implacable como nunca antes se vio.
Y vos lo viste como un agravio al catolicismo, dijiste, la visita al Totalmente, líder. porque sí, porque aparte porque el catolicismo genera a partir de León XIII en Rerum Novarum la defensa a los derechos del trabajador, y definitivamente se establece a través de las encíclicas la evolución de la doctrina social de la Iglesia, que uno puede tener desde Popularum Progressio, Mater Magistra, Centesimus Annus, Labor in Exercem, Laudato Si, puedo citar una multiplicidad de encíclicas que efectivamente el catolicismo ha planteado con vigor la necesaria acción del Estado desde una perspectiva humanitaria, con la iniciativa privada, pero con el rol de la distribución universal de los bienes, la construcción de la civilización del amor y obviamente el concepto de la justicia social vinculada a una humanidad más justa. Coqui, ¿cómo analizás la situación del gobierno de Javier Milei con los gobernadores y con lo que pasó jueves en el Senado? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, la crueldad del gobierno de Milei respecto al tema del desfinanciamiento a las personas con discapacidad es terrible. Ustedes saben que ha generado una exclusión del tratamiento, por ejemplo, de transporte institucional, con lo cual impide que muchos padres puedan trasladar a sus hijos a prestaciones básicas para su recuperación o desarrollo. La segunda cuestión es que en Chaco, por ejemplo, el transporte tenía 10 sistemas de viaje gratuitos por día, ahora son 4, con lo cual digo, la complicidad de muchos gobernadores que no son de nuestro espacio, pero que son aliados de Milei, es terrible con el tema de discapacidad. 5 a 6 meses le deben a los prestadores, por lo tanto también eso afecta sustancialmente a las personas, o lo mismo ocurre con 26.000 personas que han sido privados del derecho social a la pensión no contributiva, con lo cual la crueldad de Milei respecto al tema de discapacidad es terrible. Por lo tanto, la reacción deliberada en el Senado es clave. Con respecto al tema de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, la verdad es que es necesario también entender que los gobernadores en general, salvo los de nuestro espacio, han sido cómplices de este proyecto absolutamente vendepatria, antisoberano de Milei y de expoliación de riqueza, precisamente de concentración de riqueza y de expoliación de los ingresos de los más pobres. Por lo tanto, claramente es absolutamente imprescindible, necesario observar una reacción desde el punto de vista de la distribución de estos recursos. Por un lado, me parece positivo, pero efectivamente la capacidad de veto del gobierno va a ser significativa y hay que ver exactamente cómo funcionan estas capacidades de bloqueo en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, me parece, y esto es un dato objetivo, digamos, yo creo que el gobierno tiene un problema de inconsistencia macroeconómica de orden estructural, se patina dólares. La verdad es que estos libertarios y muchas veces en la clase media en la Argentina protesta contra cierta que ellos denominan prácticas clientelares, el tema de programas alimentarios o mecanismos de subsidio de ingresos a los más pobres, pero la clase media o la clase más rica de la Argentina se están rifando dólares baratos para salidas al exterior o eventualmente mecanismos que plantean una estabilidad de carácter ficticia para adquirir ciertos bienes de carácter durable o bienes de lujo. Entonces, definitivamente, lo que el pueblo argentino va a pagar y pagará sus consecuencias con un endeudamiento externo terrible para la timba financiera, para financiar viajes al exterior de los más pudientes o para aquellos quienes adquieren bienes durables o de lujo. Entonces, el pobre es el más perjudicado por este tipo de políticas. Lamentablemente, ha sido muchas veces el pueblo engañado respecto a este tipo de políticas y ya siempre sucedió. Entonces, la desindustrialización acelerada, el aumento exacerbado de la tasa de desempleo que se va a ir observando creciente y gradualmente, no va a poder compensar efectivamente la estabilidad monetaria de carácter transitorio. Así que yo creo que esto va a ser claramente un agravamiento a las situaciones de carácter económico y social, producto de una política deliberada que definitivamente va a terminar como tiene que terminar, en un descalabro. ¿Y cómo ves al peronismo de cara a las elecciones ante este escenario, digamos, muy difícil que se le viene al gobierno? Bueno, yo creo que tiene el peronismo dos etapas. La primera es unidad en la diversidad para oponerse y ponerle freno a Milei. Y la segunda es un concepto de racionalidad política vinculado a la necesidad de un acuerdo programático. Es decir, el peronismo tiene que impulsar un pacto político, económico y social con un acuerdo programático vinculado efectivamente a resolver las restricciones existentes en la economía argentina, generar
reglas de comportamiento y promover políticas públicas que tiendan a recuperar el empleo, el poder adquisitivo del salario, la distribución del ingreso, con equidad social. No se puede seguir impulsando estas políticas que solamente promueven desigualdad. O sea, tiene que haber una política, una agenda internacional, vuelvo a insistir, el peronismo tiene que impulsar una agenda internacional para corregir las desigualdades, para promover políticas que tienden a atenuar el problema de cambio climático, los problemas de fortalecimiento de la democracia social, generar un combate frontal al narcotráfico, promover el desarme nuclear y el desarme armamentístico en el mundo y poner toda esa plata en fomentar la paz social, que es clave para la convivencia humana y civilizada del mundo. O sea que el peronismo tiene un desafío que es muy importante, que es ser un adalid en la lucha por la paz en el mundo y por la justicia social. Coqui, una última cortita que te saco de todo esto, pero que tiene que ver con Milei. Siempre se habla tanto de vos históricamente cuando en los medios de comunicación hegemónicos, siempre se habla de Coqui Capitanich, de cuando rompiste el diario Clarín, siempre dice Coqui Capitanich, se asocia a esa imagen, te ponen esa imagen. Hoy en día, el presidente de la Nación, sus seguidores, funcionarios, etcétera, hablan directamente hasta por momentos hay una lista para meter preso periodistas, no odiamos lo suficiente al periodismo, y más que nada también con ese mismo grupo, con el grupo Clarín. Lo que vos hiciste quedó hasta muy leve realmente, pasado el tiempo, pero hoy no se los critica tanto. ¿Cómo lo ves eso con el paso del tiempo? A ver, yo creo que siempre uno puede cuestionar desde el punto de vista de la actitud impropia de un jefe de gabinete respecto a una actitud de esta naturaleza, pero lo cierto es que hay un problema central en el mundo que tiene que ver con democracias versus corporaciones. Corporaciones económicas que concentran ingresos y promueven propaganda cognitiva, promueven efectivamente una ramificación del poder económico con poder político, con poder judicial y con poder mediático para construir sentido. En definitiva, lo que hacen es vulnerar claramente las expresiones más sentidas de la democracia como expresión política y social. En consecuencia, yo lo que creo es que hay que generar un escenario que nos permita promover otras opciones. Entonces, a mí me parece, y te digo sinceramente, acá hay una diferenciación cualitativa entre libertad de empresa y libertad de expresión. La libertad de expresión debe ser siempre garantizada en democracia, la libertad de reunión, de expresión, de asociación, que son valores básicos para una convivencia humana pacífica y civilizada. Ahora, el problema central es que los grupos económicos, es como decía siempre Perón, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Bueno, esto es lo que hacen estos grupos económicos concentrados. Entonces, me parece que hay un problema central de democratización económica, democratización política, justicia social, que tiene que ver con un nuevo parámetro. Entonces, vuelvo a insistir, me parece que lo que hacen los grupos económicos es generar una difusión de una propaganda cognitiva, que ya lo inició desde la Ley de Seguridad Nacional de Truman con la creación de la CIA, o de la Agencia Central de Inteligencia, con el objetivo de que esa propaganda cognitiva, lo mismo que otros servicios de inteligencia en el mundo, que lo único que promueven es la destrucción de la identidad, los valores y la soberanía para ejercer un proceso de dominación de carácter internacional. Y bueno, de eso se trata. Acá nosotros queremos garantizar la libertad de expresión, pero queremos garantizar la libertad de expresión con democracia económica. Coqui Capitanich, muchísimas gracias por siempre tu generosidad con este programa y esta radio. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias.